7:37. El magíster Rodrigo Jordán está con nosotros. Él es consultor en comunicación política. Lo saludamos y aprovechamos esta conversación para evaluar los primeros 100 días de gobierno de Daniel Noboa. Rodrigo, ¿cómo ve usted estos primeros 100 días? Hay bastantes altibajos, por decirlo de alguna manera. Muy bien en el tema seguridad, con traspiés por la inexperiencia de algunos ministros como la ministra de Ambiente, otros tropezones en política internacional, pero en términos generales los números le juegan al presidente Noboa, entre 70 y 80% prácticamente en todas las encuestas. ¿Cuál es su visión como consultor? Así es, buenos días, Jim, buenos días a las personas que están en el panel. Nosotros consideramos que luego de un arranque difícil en el cual nos dimos cuenta como país que el presidente no estaba tan listo y preparado para ser el primer mandatario de la nación, luego de este arranque difícil, el presidente termina esos 100 días como un presidente popular, como un presidente que ganó legitimidad atacando algo que era básico: la seguridad, que era la principal preocupación de los ecuatorianos, y haciendo temas que realmente dieron resultados. Tenemos hoy un presidente que, como digo, tiene un fuerte capital político y social, pero también tenemos que decir que ha sido unos 100 días en el cual el gobierno ha sido monotemático, es decir, solo se ha visibilizado una parte mínima de la gestión integral del gobierno. También vemos un gobierno que no quiere bajar el gasto público, está en campaña y obviamente con el riesgo de confiarse, e incluso nosotros nos atrevemos a decir que el presidente ha llegado ya casi al pico de su popularidad, dado que de aquí en adelante esa gobernabilidad que tenía con los diferentes partidos políticos irá cayendo, dado que vamos camino ya a una campaña electoral y cada tienda política irá haciendo sus apuestas y obviamente no podrá ganar la presidencia si no atacan al gobierno. En resumen, un gobierno que sí le ha dado un alivio a la nación en el principal problema, que obviamente tiene implicaciones económicos, sociales, pero ya creo que es el momento de diversificar esa apuesta y obviamente seguir cuidando ese capital que tiene el presidente, aunque nosotros vemos que de aquí en adelante el presidente prácticamente está en la mitad de su periodo, en unos pocos meses, y eso creo que hay que tomar en cuenta para que el presidente no solo mantenga esa popularidad, sino también para que ya aborde otros temas que el país necesita con urgencia, como los temas de generación de empleo, inversión, lucha contra la pobreza, atención al IES y también, obviamente, la atención de salud y educación. Claro, yo decía ayer en un medio digital, en una entrevista, que la luna de miel empieza y tiene una fecha en que se termina, ¿no? El chuchaque es fuerte cuando tenemos problemas económicos que se avecinan, como el que usted mencionaba, Rodrigo. La falta de empleo es un tema que no lo podemos desconocer, por más que nos digan que se han creado 50.000 fuentes de empleo, cifra que contradice lamentablemente a lo que señala el IES, el INEC, pero la gente no tiene empleo. Usted ve que hay colas de 3 cuadras cuando alguien ofrece 2 o 3 plazas de trabajo para, qué sé yo, con sueldo mínimo. El tema es grave y allí es donde el presidente tiene que ajustar las cosas para que le vaya bien, porque tiene un desafío enorme además, la consulta que en las mediciones que he visto está ganándola, pero no con el 90%, 53, 52, 54, por allí, que no es una cifra contundente. Entonces creo que coincidimos en que en lo económico por lo menos hay que hacer ajustes, ¿no? Así es, aquí hay un tema importante porque realmente la presidencia de Daniel Noboa sí la necesitaba el Ecuador desde el punto de vista de abordar este desorden tan grande que teníamos en los temas de seguridad y de gestión carcelaria. Eso obviamente le ha permitido al presidente que la sociedad le otorgue un cheque en blanco para ejecutar, por ejemplo, acciones, las que va a ser económicas, como por ejemplo incrementar el IVA, que eso otros presidentes que eran muy débiles políticamente, tempranamente, como por ejemplo Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se puedan ejecutar. Ahora, si la ciudadanía le extiende al presidente un cheque en blanco, también la ciudadanía espera que
que el presidente le dé garantías a la sociedad de que ese dinero que, por ejemplo, se va a generar con los incrementos de los diferentes tributos a partir de abril, también no sirva para campaña, no sirva para gasto corriente, sino ya para atacar otros problemas gravísimos, como mencionábamos, que son la generación de empleo y la lucha contra la pobreza. Entonces, ese cheque en blanco le generó a la sociedad una anestesia social que nosotros llamamos, que hizo que prácticamente la sociedad le permita al presidente hacer muchas cosas. Obviamente, dado el periodo tan corto que tiene el presidente en cuanto a su gestión en la primera magistratura, hace que nosotros ya digamos que el presidente está llegando a su pico, y de aquí en adelante, si no utiliza ese talento que tiene en los otros ministerios, obviamente el tema de seguridad ya no alcanzará para llegar fuerte para una eventual reelección. Entonces hay que tomar varios elementos en cuenta, pero aquí lo más importante es la ciudadanía, las personas, las familias que nos escuchan. ¿Qué están sintiendo? Obviamente hay un alivio importante en el tema de seguridad, pero ya de aquí en adelante, eso en los próximos meses quizá ya no alcance, porque las personas sienten igual que su calidad de vida sigue degradándose, y no olvidemos de la potencial movilidad social que se pueda dar en los próximos meses, una vez que las personas, bajándose de esta emoción de la seguridad, puedan ya ver precios más altos, puedan enfrentar obviamente una nueva situación económica, porque realmente la medida que se va a tomar a partir de abril es totalmente inflacionaria, aunque hablemos obviamente de la generación, aunque se diga que no afecta a la canasta básica. La cadena de producción de la canasta básica tiene componentes con IVA. Hola Rodrigo, Omar Jaén le saluda, buen día, ¿cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Rodrigo, ¿y tú cómo ves a las otras fuerzas políticas de cara a lo que será ya las elecciones? Ya entramos en periodo electoral realmente, y yo aquí conversando con un amigo me dice, Noboa va a trabajar para llegar sin oposición al 2025. Y no es que estoy diciendo que todo sea manejado por Noboa, pero miren cómo están dándose las cosas. Cómo se le alinean los astros, ¿no? Por ejemplo, dos grandes organizaciones políticas están siendo golpeadas en estos momentos por investigaciones en Fiscalía. Partido Social Cristiano, el RC, construye ahí entre sus problemas internos, intenta sobrevivir, pero su relación con el gobierno tampoco es nada positivo. Daniel Noboa no quiere saber nada de María Paula Romo. Pero, y ojo, que hay un elemento que creo que hay que tenerlo pendiente. Recuerden que unas 2-3 semanas la presidenta del CNE mencionó la posibilidad de que Construye no llegue al 2025 por temas de no cumplimiento de cosas del Código de la Democracia. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo ves las dinámicas con las otras fuerzas políticas de aquí al 2025? Gracias por la pregunta. Aquí hay un tema que tenemos que analizar, que la figura del presidente Daniel Noboa es una figura atípica en la política nacional en relación a lo que hemos visto con las últimas dos presidencias. Es un presidente joven, inteligente, y que en estos 100 días termina como un mandatario muy popular, incluso desafiando la popularidad misma del expresidente Rafael Correa. Entonces estamos hablando de un presidente que al final de cuentas, luego de un arranque muy difícil, de no tener equipo, de posesionarse sin gabinete prácticamente, llega al final de sus 100 días con una popularidad que es sorprendente. Entonces tenemos que entender que es una figura política que es inteligente, que ha aprendido sobre la marcha, que está haciendo bien las cosas, y obviamente esta situación coincide con una debilidad potente que ya veníamos arrastrando desde las anteriores elecciones, de, por ejemplo, tiendas políticas como el Partido Social Cristiano, como Revolución Ciudadana. Entonces, como ustedes dicen, los astros se le unen. Obviamente aquí hay un tema. El presidente, luego de este logro de seguridad, de este logro de lucha contra la delincuencia, nosotros insistimos en que ya debe diversificar las apuestas, porque obviamente ya no le va a alcanzar, porque falta más o menos unos 6-7 meses para ya llegar con fuerza antes de las elecciones. Pero aquí hay un factor importante: esa gobernabilidad de la que estaba anclada la Asamblea al presidente y viceversa,
va a ir disminuyendo en la medida en que ya, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y las otras tiendas políticas tendrán que ir atacando al Ejecutivo para generar un escenario previo a las elecciones en la cual ya no sean esos aliados, porque ya se vuelven en contendores. Entonces el presidente, en resumen, tiene todas las cartas para generar una reelección, yo diría potente, fuerte, pero como decimos en nuestro artículo del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación, no hay que confiarse. Podríamos ver ciertos signos de que el presidente está confiado en la popularidad que tiene, pero por ejemplo la consulta popular, que en nuestro criterio es un baño, valga la repetición de la palabra, de popularidad para el presidente, porque en nuestro criterio es una consulta que no es tan necesaria en el Ecuador en este momento, especialmente cuando no hay recursos. Nosotros creemos que si no diversifica puede tener problemas obviamente de cara al último trimestre del año, sin tomar en cuenta la movilidad social que se pueda generar con el incremento de los precios por el tema del IVA. Por tanto, tiene todo a favor, pero no hay que confiarse. Ahora, eso justamente le quería consultar. ¿Cómo, si usted pudiera conversar con el equipo de Daniel Noboa, qué le podría aconsejar para que no pase lo mismo que Guillermo Lasso, por ejemplo? Guillermo Lasso también, recuerdo tanto el titular de Sedatos. Guillermo Lasso es el presidente con mejor evaluación del mundo, ¿no? Por encima del 80%. Lo mismo también Lenín Moreno estuvo cerca del 80%. Y miren cómo terminaron los dos, pues, ¿no? Con aceptaciones por debajo del 11%. Los dos terminaron con esas cifras. ¿Qué tiene que hacer Noboa para evitar tener el mismo fin que Lasso y Moreno? Así es, aquí hay un tema importante porque la ciudadanía tiene preocupaciones y esas preocupaciones están expresadas en una escala. La principal, obviamente, es la seguridad. Los ecuatorianos llegamos al límite de preferir vivir un día más aunque no tengamos empleo, por el entorno de inseguridad que se vivía. Entonces el presidente ahora lo que tiene que hacer es atacar los dos siguientes temas de preocupación de la ciudadanía, que son el desempleo, que son la lucha contra la pobreza y los precios altos. Entonces, si comienza a diversificar esa apuesta, yo creo que podrá sostener el capital que hoy tiene. Pero aquí viene un tema que es bien importante. ¿Tendrá el talento humano necesario para generar cambios importantes en poco tiempo, por ejemplo, en inclusión social? Porque este carácter monotemático del gobierno, que aún la ciudadanía no lo advierte bien, hace que, por ejemplo, en ambiente no sepamos qué se hace, en vivienda, en obras públicas y justamente en un periodo en el cual no hay mucho dinero. Por tanto, nosotros sí somos bastante, yo diría, críticos en esa parte, porque si bien el presidente ha hecho unos 100 días y ha ejecutado un periodo de 100 días exitoso, también me parece que el gobierno ha reducido al máximo su capacidad de influencia y de mejoramiento de calidad de la calidad de vida de la gente, dado que en las otras áreas no se ve gran gestión. Por ejemplo, en obras públicas no sabemos qué es lo que se ha hecho. Por eso es clave ya utilizar el talento humano que tiene o tendría en los otros ministerios y sobre todo vigilar si es que tiene ese talento humano, porque ya el tema de seguridad no le va a alcanzar, tomando en cuenta un aspecto más, que si los próximos meses la inseguridad sufre un retroceso y vemos otra vez descontrol en las calles, obviamente ese va a ser un pasivo electoral para el presidente, y no nos olvidemos que el próximo presidente tendrá como contendores importantes en la próxima elección a un Jan Topic del Partido Social Cristiano, que ya viene con más experiencia, tuvo una votación relativamente buena y simbólica dentro del rango que él tenía. También tenemos el candidato de Revolución Ciudadana o la candidata, es decir, no es un periodo tan positivo como parece, hay el riesgo de confiarse, pero obviamente ya el presidente debe dejar de ser monotemático. A Rodrigo Jordán, consultor en comunicación política, que está hoy día con nosotros. Un buen día, Rodrigo, un abrazo, muy amable. Gracias, Jimmy, gracias a todas las personas del panel. Un honor siempre.